Buenas tardes y bienvenidos a Kung Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud de la Clínica de la Universidad de Navarra. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que interesa muchísimo y diría que cada vez se habla del tema más. Es el TDAH, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad y otros trastornos del aprendizaje. Hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema que está en auge. Cada vez, como decíamos, la gente habla más de este tema y esto no es casualidad. Actualmente hay una mayor conciencia y, sobre todo, conocimiento del TDAH, lo que hace que cada vez más padres se preocupen por este tema, intenten consultar, ¿no? Antes se decía vulgarmente que lo que ahora se conoce como TDAH era algo así como cosas de críos, que dirían en mi pueblo, ¿no? Como cosas, comportamientos asociados a la infancia que se tienen. Bueno, hoy vamos a aprender que no todos esos comportamientos asociados a la infancia son TDAH, que algunos pueden serlo, y vamos a intentar diferenciar pues esas cosas de niños de lo que es un problema para muchas familias. Luego, además, es cada vez más conocido el TDAH. Bueno, todos sabemos que es un trastorno neurobiológico, pero también podemos decir que cada vez se habla más de ello porque cada vez aumenta el número de diagnósticos. Y esto se hace porque los métodos diagnósticos han mejorado en los últimos años y también porque hay cada vez más profesionales capacitados y, por tanto, pues, más personas se preocupan por ese trastorno, ese problema que tienen sus seres queridos y deciden informarse. Y luego, por último, también hay factores sociales y ambientales que influyen en la percepción, ¿no? Y, por lo tanto, en buscar ayuda, que son que los síntomas que muchas veces tiene la gente que abusa de la tecnología, ¿no? En determinadas ocasiones, abusos de las pantallas, de determinadas... pues esos síntomas coinciden también en algunos casos, como por ejemplo la hiperactividad o la falta de atención, ¿no? Coinciden con algunos síntomas que tenemos asociados al TDAH. Por lo tanto, también hay más padres que buscan ayuda, educadores también en los colegios que se preguntan cada vez más, oiga, lo que tienen estos menores en la mayoría de los casos es algo normal, es una cosa de niño o esto podría tener una solución. Bueno, pues vamos a hablar del TDAH, por supuesto, y como decíamos, de otros trastornos del aprendizaje. Yo he aprendido que hay al menos otros 3, seguramente habrá muchísimos más. Pero en los documentos que nos pasan a los moderadores para hacer este tipo de debates, nos aparecían 3. Uno de ellos, la dislexia, también muy conocido, muy extendido, que afecta a la lectura y a la escritura. Este segundo no es tan conocido. A mí me ha costado hasta pronunciarlo en alguna ocasión, es la discalculia. La discalculia es un trastorno que afecta a la habilidad de entender y trabajar con números. Y luego, por último, la disgrafía, que es un problema que también afecta a cómo aprendemos a escribir. Bueno, pues TDAH, dislexia, discalculia o disgrafía tienen todas diferentes características y desafíos. Pero digamos que con un apoyo adecuado podemos conseguir, ahora nos lo explicarán los expertos, pues mediante intervenciones educativas, mediante terapia y en algunos casos, ¿por qué no también?, mediante la medicación, podemos conseguir llevarlas un poquito mejor, manejarlas. Así que yo creo que este ciclo, el Kung Healthy Forum, nos puede ayudar a padres y educadores a entender un poquito más de qué va el tema y a formarnos en el asunto. Vamos ya a dar paso a los que saben realmente de este asunto, que son Pilar de Castro, especialista en psiquiatría de adultos, psiquiatría infantil y adolescente. Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y también tenemos con nosotros al doctor Alberto Vieco, especialista en pediatría y neuropediatría. Hola, buenas tardes, muchas gracias, agradeceros la oportunidad. Muy bien. En primer lugar, vamos a preguntarle a Alberto, nos gustaría que hubiera, no sé si se puede decir debate, pero sí que os cortéis, que intervengamos un poco para que se enriquezca esta charla, este coloquio. En primer lugar, por poner un marco del que hablar, vamos a empezar hablando del TDAH, que es un poco el marco principal de todo. ¿Qué es el TDAH, doctor Vieco? Pues el TDAH, bueno, muy bien se ha introducido este trastorno, pues es un trastorno neurobiológico, neuromadurativo, que pues viene afectando aproximadamente entre el 3 y el 7% de la población infantil, aunque se estima que tiene una prevalencia mayor en la etapa escolar y se dice que hasta puede existir una prevalencia del 18% de esa población y, por tanto, es el trastorno del aprendizaje más frecuente que vemos tanto en psiquiatría como en neuropediatría y, como su propio nombre indica, pues se caracteriza por un trastorno que tiene sintomatología de déficit de concentración, atención, tanto selectiva como sostenida, un problema a nivel
de la regulación inhibitoria que puede llevar a síntomas de hiperactividad, un déficit del control motor, y luego pues una afectación también de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas incluyen todas aquellas tareas que nosotros dominamos para establecer un plan de acción, ¿no? Pues la memoria a corto plazo, la flexibilidad mental y la inhibición, ¿no? Eso es el TDAH general, básicamente. ¿Por qué últimamente se está hablando tanto de TDAH? ¿Hay más casos diagnosticados? Entiendo que por la intervención que hemos hecho al principio sí hay más diagnosticados, pero no necesariamente hay más enfermos o personas que sufren de TDAH, ¿no? Es una buena pregunta y seguro que también Pilar nos puede dar su opinión. Aquí también ha habido discrepancia y lo importante es decir que existe hay quien aboga porque al final el aumento de los diagnósticos es porque la gente consulta sobre todo de una forma más precoz y porque están interesados y preocupados por este tema, pero habida cuenta de que existen factores ambientales y pues de estimulación en etapas precoces del desarrollo, así como otra serie de condicionantes, no solamente genéticos o epigenéticos, sino desde el punto de vista ambiental, nutricional, tóxico, pues se sabe que esos estilos de vida pueden conducirte a una codificación que llamamos de forma médica, a una expresión de ese propio trastorno, si tú tienes la base suficiente para poderlo desarrollar. Y decías antes, Bernabé, que sobre las pantallas hay mucho debate y es un debate que es muy interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos ofreciendo una pantalla a un hijo que no deberíamos en ningún momento antes de los 3 años, ¿no? Pues estamos acostumbrándole primero a la inmediatez para la resolución del problema, segundo a que ese niño va a hiperfocalizar su atención en las nuevas tecnologías. Cuando crezca un poco, si mantenemos esos hábitos, pues serán niños que no tengan una labor introspectiva y de control de sus emociones, de esto sabe muchísimo más Pilar, y que pueda responder de una manera disruptiva con respecto al entorno que se le ofrece y luego te puede hiperactivar, sobreexcitar y de alguna manera incluso interferir en los periodos comunes del sueño y generar una mayor sintomatología TDAH. Es decir, la forma en que vivimos afecta mucho y quizás sea por eso por lo que hoy en día tenemos más trastornos por déficit de atención y se piensa que la prevalencia pueda llegar a estar aumentando, ¿no? No sé, Pilar, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, yo quería complementar alguna cosa que, como ha explicado el doctor Bieco, claro, el TDAH, y has comentado también, ¿no? Es un boom del TDAH, estamos sobrediagnosticando, que es un poco la preocupación a nivel social. Pues, a ver, si es hasta un 7-8%, ¿no?, de la prevalencia en niños, digamos que es el trastorno más común en la infancia y en la adolescencia, por eso lo vemos desde neuropediatría y desde psiquiatría infantil. Lo bueno de este trastorno es que es un trastorno que en el fondo, ¿qué se espera? Que la maduración de estos niños, ¿por qué es trastorno? Porque están madurando con un desfase de 1 o 2 años para lo propio de su edad, ¿vale? En la campana de Gauss, digamos, son niños que maduran mucho más lentos que los niños de su edad. Y lo que se espera es que este cerebro, conforme va madurando a lo largo de la vida, hasta los 21 o 23 años que va madurando, cuando digo madurez, es madurez biológica. Es decir, que ese cerebro, la corteza prefrontal, la parietal, que se encarga más de la temporalidad, toda la parte más biológica o neurobiológica, tiene un desarrollo más lento, lo que hace que neuronalmente no tenga las suficientes neuronas como para inhibir los impulsos, que es el top-down regulation, que se dice la regulación frontal no solo de la hiperactividad o toda la energía que tiene el organismo, sino también de la regulación de las... Fíjense, a ver, si somos impulsivos, todo el mundo es impulsivo. Sin impulso no podemos vivir. No podríamos hacer nada. No podríamos hacer nada. Sí. Es el impulso, que es la energía desordenada, es lo que el cerebro no es capaz de regular por la falta de inhibición. O el impulso esto es impulso a nivel conductual, ¿no? La hiperactividad motriz, que los padres dicen, no, es que es muy nervioso, no. Te pone nervioso a ti. El niño no está nervioso, ¿vale? Nos pone nervioso al resto. Entonces, eso a nivel motor es esa hiperactividad no controlada.
A nivel, el impulso, si no tuviéramos impulso para comer, no comeríamos, ¿no? Por eso muchos niños pequeños, y eso controlan en neuropediatría, pues se les llaman niños hipotónicos, ¿no? Y que hay que estimularlos tempranamente. A veces luego vienen a psiquiatría y dicen que les han estimulado demasiado, ¿no? Porque han pasado de la hipotonía a estar hiperactivos, ¿no? Y luego está el impulso, sobre todo también a nivel emocional, que es el impulso porque funcionan por emociones, por impulsos, no tanto por... o sea, son niños muy intensos y muy disregulados que pueden causar problemas. Ya lo explico que hay dos vertientes del TDAH, ¿no? Bueno, tres. Y luego está el impulso a nivel cognitivo, que son niños que tienen mucha curiosidad, muy dispersos, entonces no controlan la atención, les cuesta inhibir la atención. Igual se enteran de todo menos de lo que tienen que enterarse, porque les aburre, porque no les motiva, porque no les reta, ¿no? Entonces al final es un exceso de energía mal regulada, ¿vale? Para que se entienda un poco a nivel general. No hay un sobrediagnóstico porque todavía no hemos llegado ni a los mínimos de diagnóstico de la población. Si es hasta un 7%, estamos a mínimos. Lo bueno es que se está quitando el estigma de lo que es el problema y que la gente, al oír más, hay más educación, más formación, estamos identificando más rápido aquellos niños que tienen esas dificultades y que tienen un impacto, que esto es importante, en más de 2 áreas en la vida. O sea, estos niños tienen que tener un impacto negativo. Nosotros en la clínica hicimos un estudio de una tesis doctoral de una doctoranda que hicimos una comparación en niños controles a nivel poblacional en colegios y entonces decía, claro, todos los niños se mueven, todos los niños son activos, ¿no? Porque es lo propio de la infancia, pero se discriminaba perfectamente a aquellos niños que pasan un umbral de lo que es normal en cuanto al movimiento, hiperactividad, dispersión, con respecto a los niños con un desarrollo normal, madurativo, ¿no? O sea que ya se puede discriminar desde muy pequeños a aquellos que exceden en esa hiperactividad, esa impulsividad, por son niños ya desde muy pequeños que muerden, que empujan, que sobrereaccionan, que no miden, y entonces esos niños van a tener más riesgo de ser rechazados por los iguales, de tener problemas con los iguales y de pasar de ser o un acosador o buleador porque es impulsivo y no es consciente de que sus impulsos al no regularlos hace daño a otro, o por el contrario, que son los inatentos, son niños de más riesgo de ser acosados. Sí. Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? De la hipotonía o la inatención, o niños más frágiles o más vulnerables, o niños más impulsivos que se convierten en agresores cuando intencionalmente no quieren serlo. Bueno, entonces ahí se habla de 2 vías, ¿no? El TDAH hiperactivo impulsivo, que activa sobre todo más unas vías calientes del cerebro, o el TDAH de tipo inatento o puro, que es los que tienen más problemas en la atención, aprendizaje, ¿no? De ahí que a veces dices, es que le han puesto diagnóstico de TDAH. Y parece que todos son iguales y muy distintos, ¿no? Es el término, pero realmente el perfil clínico del paciente es diferente. Exacto. Es diferente. Sí. Seguramente tengamos ahora mismo padres que están viendo esto a través de los canales con dudas. Luego les daremos la oportunidad también de que pregunten las dudas que tengan. Pero seguramente al decir, no, pues se despista mi hijo, seguramente se habrán identificado con algunas de las cosas que has dicho tú. El de identificarse con alguna de estas cuestiones es para preocuparse. Tenemos que decir, pues no, hay que llevar a mi hijo al médico y que le analicen su comportamiento, o los propios padres pueden determinar con una serie de parámetros, oye, ahora sí es momento de llevar a mi hijo al médico o a un especialista. Yo creo que tenemos que poner en situación realmente qué es lo que está pasando dentro de ese entorno escolar, dentro de esa familia, porque hoy en día estamos acostumbrados a que el niño que se porta mal también tenemos que ir al otro lado, ¿no? Creer que es un niño pues, que es impulsivo y realmente, como dice Pilar, hay rasgos funcionales de impulsividad, pero no necesariamente tener por qué ser un niño TDAH. De hecho, en los manuales de diagnóstico pues, se establece pues, una temporalidad necesaria para poder definir ese trastorno, que es un mínimo de esas conductas en perseveración durante 6 meses y además en una edad que tiene que ocurrir antes de los 12 años. Pero realmente a lo que iba es que en el momento en el que exista una disfuncionalidad importante, como dice Pilar, en 2 o más áreas, entorno educativo, entorno escolar, entorno social, que sean mantenidas, que se han establecido pues, todas las estrategias que tanto de observación como de
pedagogía posibles para poder intentar limitar esa circunstancia y no ha existido un resultado positivo, yo creo que ahí es el momento en el que los padres deberían acercarse a un especialista en psiquiatría, en neuropediatría y comentar pues realmente cuáles son los problemas, porque es esencial hacer una buena historia clínica y de hecho es lo primero que hacemos con los niños con trastornos del aprendizaje y con trastornos neuromadurativos, hacer una buena historia clínica, darnos cuenta de dónde está el problema, qué relevancia tiene, desde cuándo, ¿no? y bueno, pues poner en valor, si es necesario, pues establecer algunos estudios adicionales que sobre todo antiguamente residían en pruebas de organicidad. Como bien ha dejado entrever Pilar, la inmensa mayoría son problemas madurativos, son causas primarias por la propia madurez de las áreas cerebrales. Pues antiguamente se hacían pruebas de organicidad a todos, electroencefalogramas, resonancias, cartografías cerebrales, analíticas a todos, y hoy en día sabemos que no son pruebas rentables y que por tanto las pruebas que mejor pueden ayudarnos a definir un perfil que no obstante tiene un diagnóstico clínico, que es que tú cumples los criterios clínicos, pues pueden ser las pruebas neuropsicológicas, las pruebas de ese calado, ¿no? Doctor Vieco, los periodistas solemos tender a etiquetarlo todo, a hacer perfiles de absolutamente todo, cuando tenemos que explicar las cosas muy complejas que están comentando. Me gustaría saber si existe un perfil de una persona, de un paciente TDAH, o son múltiples los perfiles, y sobre todo si hay una causa que propicie la aparición de este trastorno. Yo creo que, como muy bien ha señalado Pilar, hay dos perfiles que identificamos plenamente, el perfil inatento y el perfil hiperactivo impulsivo, que además tienen implicaciones pues, diferentes, tanto una vía como la otra, y que además la etiopatogenia, que es el origen, ¿no? Todo lo que es la disregulación de los neurotransmisores, que fundamentalmente son dopamina, noradrenalina, serotonina y el equilibrio, entre otros, ¿no? Básicamente, en estas circunstancias, tenemos esos dos perfiles muy bien definidos, pero tendríamos que hablar de que hay veces que nos llegan pacientes con sintomatología secuelar o con sintomatología residual, donde o bien por edad o por evolución del trastorno no llegas a identificar tantos síntomas como los que esperas, y realmente a lo mejor estás viendo pues un estigma de una comorbilidad, pues por ejemplo un paciente que tiene una afectación del estado de ánimo. De esto pues nos puede hablar ampliamente Pilar, o de las cuestiones inhibitorias, o un paciente que a lo mejor ves que tiene una variabilidad en la velocidad de respuesta en las pruebas ejecutivas, pero pues quizá no sea un paciente que pondere mal en las pruebas de atención. Es decir, que muchas veces, aunque estamos acostumbrados a un perfil estratégico, muchas veces no conseguimos identificar nuclearmente uno u otro, y ahí también está la dificultad del abordaje de estos pacientes. Y ese sería un poco el perfil. Hay diferentes tipos de perfiles, aunque sí que los englobamos en un mismo, digamos, abanico, pero ¿se puede prevenir el hecho de que yo tenga un hijo con estas características? A lo mejor tengo otro que acaba de nacer, ¿no? y pienso, tengo que hacer cosas distintas a las que hice con este otro hijo para intentar evitar la situación. ¿Esto tiene algo de verdad detrás? Es decir, ¿el comportamiento de los padres, de los educadores, puede hacer que una persona padezca o no TDAH, o no es tanto una cuestión de educación y de digamos, no sé cómo decir, de algo que esté en nuestras manos, ¿no? Sí. ¿Quieres? Bueno, es un poco una pregunta abierta a ambos. Sí, yo creo que al final la psicoeducación es muy importante, pero las cosas en medicina no son tan sencillas como una dicotomía de esas características. A mí siempre me gusta explicarles a los padres que sobre una base genética, existe un 75% de heredabilidad en el TDAH, ¿no? Sobre una base genética tú vas a sumar una serie de factores que van a poder decantar la balanza hacia la expresión temprana o tardía del trastorno en función de los agentes que incidan, ¿no? De esta manera, pues efectivamente los factores psicoeducativos a mí me parecen esenciales, ¿no? La forma en la que se regulan las conductas, las emociones, las estrategias de rutinas en casa, pues la exposición a todas esas circunstancias que pueden emprender una situación de evasión de la atención. Pues es importante tenerlo presente, y casi siempre yo les pongo el ejemplo de, bueno, pues imaginaros, ¿no?, que
queremos hacer una autovía y tenemos las máquinas que excavan, que horadan el terreno y que realmente tenemos, ¿no?, pues el trayecto más o menos establecido, pero ahora falta que la apisonadora allane todo lo que es ese terreno para que podamos llegar al término que queramos, ¿no? Y esto pasa lo mismo, sobre esa base genética existen factores moduladores, ¿no?, anatómicos, tóxicos, genéticos, ambientales, educativos, hay múltiples circunstancias y por eso no es tan fácil como una dicotomía de si yo educo bien a mi hijo, pues bueno, a lo mejor le educas estupendamente, pero resulta que es un TDAH como los demás o más que los demás y a lo mejor uno que no le hace ni caso, que no creo que eso ocurra, pero a lo mejor pues tiene un hijo que es normativo en todo lo que es estos términos, ¿no? No sé, Pilar, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que es importante, la educación es fundamental para cualquier niño, ¿no? Porque es acompañar también al niño en que adquiera esos hábitos, esos procesos cerebrales, que es como yo pongo el ejemplo de los padres, es como el tenis. Si tú juegas a tenis haces músculo, pero no solo haces músculo físico aquí en el brazo, también haces músculo a nivel cerebral. O sea, todo lo que vamos educando va generando en los niños unas redes neuronales de hábitos, lo que se ha hablado toda la vida, los hábitos operativos buenos, que es la estructura. Por eso desde muy pequeños los padres tienen que saber educar en estructura, horarios, identificar, ¿no?, cuando el niño está pasado de rosca porque no ha dormido la siesta, va a estar hiperactivo, pero cualquier niño, ¿no? Es una cosa, un estado en el día, no son 6 meses, que es un estado permanente de hiperactividad, ¿no?, que eso sería la diferencia. O sea, hay un tema educacional, pero no todos los niños con TDAH es porque no han recibido una educación buena en casa, ¿no?, porque eso al final llena de culpabilidad a los padres, que cuando la causa, como ha explicado bien el doctor Vieco, del TDAH tiene una carga genética muy importante. Entonces, primero, a los padres yo les diría, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. O sea, hay que vivir en la realidad, no anticiparse en la realidad. O sea, ¿qué va a pasar con mi hijo? Pues nos podemos morir, como empecemos a anticipar todo lo que va a pasar en la infancia y adolescencia. Les va a dar un mal a los padres y a los niños, ¿no? Porque cuanto más miramos el síntoma, más grande se hace el síntoma, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacer es, cuando el síntoma da problemas, también el colegio es un reflejo, es un primer... hay que escuchar en la observación en casa, también en la observación de los profesores, que cada vez más tienen formación en esto y ellos pueden discriminar lo que está dentro de la media para la edad o no. Y entonces, cuando da problemas en el aula o cuando va a necesitar una ayuda que supera las ayudas habituales, normales del desarrollo madurativo de un niño, ¿no? Como son ayudas extras, ¿no? Pues puedes ayudar a un niño a que tenga una estructura en casa, que se ponga a estudiar cada día, si él no tiene el hábito, ¿no? Primero hay que acompañar para generar el hábito, y los niños con TDAH no mantienen el hábito porque les cuesta mantener la atención, se van a levantar con cualquier excusa y si no hay una recompensa inmediata no van a saber, ¿no? Entonces hay que simplemente identificar cuando el niño va a necesitar una ayuda extra, es cuando los medios habituales o racionales no funcionan, hay que ver, ¿no?, si afecta negativamente a su autoestima, a sus relaciones interpersonales, a que académicamente no está adquiriendo digamos, lo que se espera para su edad, porque no hay un aprendizaje habitual, ¿no? O sea, no consiguen estudiar. Los TDAH suelen fallar en matemáticas y en lengua, que son las dos asignaturas que requieren de mayor atención, mayor capacidad de abstracción. Entonces, eso van a tener ahí una dificultad más evidente. Ojo, que hay niños muy listos, con alta inteligencia, que pueden ser TDAH y que no tienen estos problemas, compensan con lo que observan en clase, como captan rápido. Esos niños tendrán problemas más en la adolescencia, ¿vale? Entonces, todo depende. Y también eso yo creo que es importante también, hay distintos niveles de gravedad en cuanto a la sintomatología, en cuanto a la severidad de los síntomas. Si es muy frecuente o es frecuente o bueno, de alguna manera, puntual. Esto no es blanco o negro, no es blanco es una escala de grises también, ¿no? Exacto. Y hay niños con un TDAH más leve, otros con un TDAH moderado y otros con un TDAH más grave, que, como ha dicho el doctor Vieco, tienen comorbilidad o se añade otras patologías que complican, ¿no? Si unos padres llegan a una consulta, después de haberos escuchado, es fácil que esto ocurra, con síntomas, oye, mi hijo creo que tiene algún tipo de trastorno TDAH o algún trastorno del aprendizaje, ¿qué pruebas, doctora de Castro, qué pruebas les realizaríamos para que se quedaran tranquilos o para que se ocupasen de sus hijos? Vale, como ha comentado el doctor Vieco, que es interesante, antiguamente se hacía muchísima la cartografía, un electro. A ver, para el diagnóstico de un TDAH hace falta un clínico experto en TDAH.
es un diagnóstico clínico. ¿Qué nos ayuda a los médicos a ir viendo toda esa gravedad, ¿no? o severidad de los síntomas? Pues a veces hacemos un test se recomienda hacer un test de inteligencia para ver si el TDAH es TDAH o puede ser ansiedad, porque también la ansiedad puede causar síntomas de inatención. O sea, hay que hacer como un diagnóstico diferencial con otras patologías que se suelen dar, ¿no? Entonces, las pruebas de psicodiagnóstico son pruebas de ayuda para ver si hay más problemas en la velocidad de procesamiento o en la memoria de trabajo, porque a nosotros nos ayudan un poco más a ver qué fármaco o qué medicación, en caso de que necesite medicación, le va a ir mejor, ¿vale? Pero el diagnóstico es puramente clínico. Las pruebas son complementarias. A veces a los padres les da seguridad, ojalá, ¿no? Para psiquiatría y psicología, ¿no? Tuviéramos, oye, tienes un TDAH, de sangre, ¿no? Exacto, un análisis de sangre. Y en tanto grado, ¿no? Hay gente que lo pregunta, pero no, por desgracia no es así, ¿no? No es tan fácil. Doctor Vieco, ¿qué diferencias existen entre un niño con TDAH y un niño con otro tipo de trastorno del aprendizaje? Entiendo que hay diferencia, y también si hay diferencia en el diagnóstico, si son las mismas pruebas o si... Pues los trastornos del aprendizaje muchas veces son comórbidos con el TDAH. De hecho, antes ha nombrado pues, los trastornos del aprendizaje más comunes, no todos, que los podemos señalar en una próxima referencia, pero el trastorno del aprendizaje no TDAH es aquel que afecta a otros dominios. Por ejemplo, en el trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, pues se afectará efectivamente todas las habilidades cognitivas que están destinadas a leer y a escribir. En el trastorno del aprendizaje del cálculo, pues la discalculia pues estará implicados la afectación de aquellas habilidades que estén destinadas al razonamiento numérico, al razonamiento matemático. En el trastorno del aprendizaje no verbal, por ejemplo, que nosotros en la clínica pues llevamos una cohorte muy amplia de trastornos del aprendizaje no verbal, sobre todo del trastorno del aprendizaje procedimental, pues existen funciones deficitarias pero muy relacionadas con la capacidad visoperceptiva y visoespacial, con la capacidad de la coordinación motora y también con la pragmática de la propia comunicación y con todos los procesos de automatización. Es decir, existen otra serie de factores, y al igual que en el lenguaje, pues todo lo que es la verbalidad, factores diferentes y no solamente que atañen a lo que es la atención o la propia hiperactividad. Luego es distinto. Otra cosa diferente es que podamos tener sintomatología importante de esos otros trastornos del aprendizaje secundariamente a que haya un TDAH grave. Pues, por ejemplo, se me ocurren los niños que son diagnosticados de una dislexia donde realmente tienen tal carga inatencional o tanta impulsividad que son incapaces de poder establecer una buena automatización y unas buenas rutinas de lectura o de escritura, ¿no? También existen trastornos derivados secundarios a ese propio TDAH, ¿no? Que es el más común, pero de hecho la dislexia pues, es el segundo trastorno más común del aprendizaje, ¿no? Doctor Vieco, si no he entendido mal, entonces es perfectamente compatible tener un paciente con TDAH y que además padezca pues, una dislexia o una discalculia, ¿no? ¿Es más común que si tienes TDAH te ocurra alguno de los dos trastornos del aprendizaje, o es igual de común o de posible o de probable? Pues las comorbilidades son muy frecuentes en el TDAH, depende de qué trastorno pretendas estudiar, pero por ejemplo en más de un tercio de los casos pues hay un TDAH y una dislexia, de esos niños que van a ser TDAH, ¿no? Pero igual existe también una agregación en otros procesos, en otros trastornos del lenguaje, trastornos del cálculo, trastorno procedimental, es decir, no es incompatible y es relativamente frecuente si tenemos en cuenta que también hay otras comorbilidades que pueden llegar a alcanzar un 30, un 40, un 50% de prevalencia con respecto a la compañía de ese TDAH, ¿no? Bueno, ya hemos hecho una especie de radiografía sobre lo que vendría a ser el diagnóstico, ¿no? Ya nos comunican que nuestro hijo, nuestro familiar, nuestra hija sufre TDAH. Ahora vamos ya a la parte del tratamiento, por así decirlo, doctora de Castro. ¿De qué depende el tipo de tratamiento? ¿Cuántos tratamientos hay? ¿Son todos iguales? ¿Se aplican de la misma manera o es algo muy personalizado? A ver, el tratamiento del TDAH, el clásico, hay tres pilares en el tratamiento del TDAH. Primero, entender
los síntomas, ¿no? Hacer atribuciones, pues esto es que tu padre o tu madre no te ha educado, o es que eres un niño, quitando etiquetaciones, ¿no? Hay que entender qué le está pasando, y el niño también es importante que entienda lo que le pasa, porque el yo es capaz de ir regulándose y entendiendo, ¿no? Entonces eso se llama psicoeducación, es entender los síntomas. El segundo pilar es lo que es el abordaje o el manejo conductual y el manejo también de los síntomas en el colegio, con un apoyo añadido a lo que es el TDAH, a todo lo que es su funcionamiento habitual, ¿no? Para generar estructuras, hábitos, y nosotros les llamamos entrenador cognitivo, una persona que le entrene en entender cuándo se le ha ido la atención y volver, entender cuándo, que aprenda a estudiar subrayando los títulos para no equivocarse, prestar atención a los detalles, porque muchas veces se equivocan en tonterías por la precipitación cognitiva. Bueno, todo esto es psicoeducación y también un apoyo que muchas veces lo hacen psicólogos también, que pueden ir a domicilio o van a las clínicas y que van entrenándose. Y el tercer pilar en el TDAH es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico tiene 4 líneas fundamentales. Uno son los estimulantes, que es el conocido metilfenidato, que es de los años 50. Es un fármaco seguro que ha ayudado y se ha visto que mejora lo que es el desarrollo neurológico, o sea, de las neuronas. De hecho, y esto también da mucha tranquilidad a los padres, saber que hay un estudio de Katia Rubia que analizó desarrollo de cerebros de 3 grupos, ¿no? Un grupo que eran controles con un desarrollo madurativo normal, un grupo de TDAH que no tomaron medicación y se les hace un seguimiento a largo plazo, y un grupo con TDAH que tomaron tratamiento con metilfenidato a largo plazo. Pues en este desarrollo madurativo, a los 21-23 años, lo que es muy interesante es que se observó que aquellos que habían tomado medicación, el grosor cerebral se igualaba a los controles sanos. El grosor cerebral, estamos hablando de cantidad de neuronas. Y aquellos TDAH sin tratamiento farmacológico, sin estimulante, tenían un grosor cerebral menor. Y eran personas que iban a tener muchos más problemas en la vida adulta, pues de no continuar con los estudios, más fracasos, problemas a nivel de consumo de sustancias y drogas por baja tolerancia a la frustración, porque buscan una recompensa inmediata, personas que se frustran, gente que no madura, que llega a la vida adulta con la edad del adulto, pero no con la madurez del adulto, ¿no? Que son inmaduros biológicamente, le llamo, que los pobres pues les falta ese músculo de freno, de dirección en la vida. Entonces, bueno, esta es la primera, que es el tema de los estimulantes, que hay otro estimulante que surgió después, que es el Vanse o lisdesanfetamina. Todos son estimulantes que son derivados anfetamínicos, son moléculas tratadas que no generan adicción, al contrario, lo que hacen es prevenir de adicción en la adolescencia o la vida adulta, y que han resultado eficaces hasta en un 80% de los casos entre uno y otro, ¿no? Luego están los no estimulantes, que se les da a niños que tienen TDAH con ansiedad, por ejemplo, o con tics, como la atomoxetina, y otro no estimulante que es la guanfacina, que también ayuda mucho en niños que tienen problemas también de impulsividad o problemas de conducta. Entonces, esas 4 líneas, hay otra línea, pero ya se da un poco más cuando hay ansiedad o en más adultos, que es el Elontril, el bupropion, que también tiene un perfil farmacológico más parecido a un antidepresivo, y todas estas líneas tienen cada una su rango de capacidad de mejora. Es decir, hay personas que tienden a demonizar el tratamiento o no quieren hablar nunca de un tratamiento, digamos, de medicamentos, ¿no? De a mi hijo le tengo que dar esta o esta otra medicina. Al final, eso, evidentemente, por lo que acabas de contar, diríamos que hay tratamientos que son no solo buenos, sino necesarios en muchos casos, ¿no? Exacto. Doctor Vieco, también me gustaría preguntarle sobre otros trastornos también relativamente comunes, como la dislexia, la discalculia. ¿Los tratamientos a los que hacía referencia la doctora Castro serían parecidos, serían los mismos o cada tipo de...? Muy importante conocer cuál es el origen, ¿no?, de ese trastorno del aprendizaje añadido. Si existe una sintomatología que pueda ser derivada de un TDAH, lógicamente en el momento en el que tú tratas con estimulantes pues, a un paciente con un TDAH que genera un impacto en la lectoescritura, pues obviamente va a mejorar, porque al final todo depende más de una falta de capacidad de concentración y de, bueno, pues todas esas estrategias, todas esas reglas y todos esos procesos
amnésicos pues son los que tiene deficitarios y los que tiene que recuperar a través del tratamiento. Sin embargo, si se trata de un defecto primario, pues por ejemplo en las dislesias primarias, donde lo que ocurre es que no existe una suficiente concienciación fonológica, que es la capacidad que todos tenemos para segmentar las palabras en sonidos, en fonemas y atribuirles una representación escrita, que son los grafemas, para posteriormente fluidificar, automatizar ese proceso y llegar a leer correctamente y desarrollar una ruta léxica después de haber conseguido una concienciación que llamamos silábica, pues en esos casos, aunque tú pongas tratamiento para el TDAH, pues probablemente no vas a conseguir la mejoría esperada. Y por eso es muy importante poder dirigir el diagnóstico, por eso la parte clínica es esencial, pero además las pruebas neuropsicológicas a lo mejor no tienen exclusivamente que valorar test solo de inteligencia, que es indispensable, o de atención o de función ejecutiva. A lo mejor pues tenemos que pasar pruebas de cálculo, tenemos que pasar pruebas de lectoescritura, de forma que puedas hacerte consciente de si verdaderamente existe un defecto añadido o no. Incluso a veces es tan complejo como que en ocasiones realizamos ensayo terapéutico y podemos reestudiar, reanalizar ese perfil neurocognitivo aún con tratamiento, por ver si mejora o no mejora. Es decir, que todas las posibilidades están abiertas, pero realmente el tratamiento no es el mismo y de hecho, pues, por ejemplo, en los trastornos del aprendizaje procedimental necesitas automatizar toda aquella facción visoperceptiva, motora, la lectura, el cálculo, la habilidad social, es decir, que necesitas abrir otras puertas de tratamiento necesariamente. Doctora de Castro, cuando un niño o niña es diagnosticado con TDAH o alguno de estos otros trastornos del aprendizaje, los padres es imposible que no se planteen la pregunta de ¿esto tiene cura? ¿Cuándo va a recibir mi hijo o mi hija el alta médica? ¿Existen este tipo de trastornos o esto no es así de simple y de sencillo? A ver, a mí lo que me apasiona del TDAH es ver cómo la gente mejora, le cambia la vida y llegan a una vida adulta si se coge a tiempo, habiendo madurado, como hemos comentado, esas redes cerebrales y ha madurado el cerebro, y es posible retirar la medicación y dar el alta. Yo he dado muchas altas, claro, el doctor Vieco, como termina en neuropediatría a los 16, pero yo hago también de transición y vida adulta. Tengo adultos con TDAH que estoy tratando desde hace tiempo y van a necesitar la medicación de por vida, porque te lo piden ellos, porque es que no son capaces de mantener la atención en el trabajo y eso repercute en su día a día, ¿no? Pero un 60% de los TDAH, la sintomatología persiste en la vida adulta, en grado leve o moderado, según lo que hemos conseguido a tiempo. Por eso antes comentabas, dices, nos tenemos que preocupar. Cuando hay un diagnóstico hay que ocuparse, porque el hecho de no tratar, el riesgo de no tratar, va a conllevar muchos más riesgos y problemas, porque los problemas empiezan con una baja autoestima, con una inseguridad para la competencia personal para adquirir cosas, y entonces renuncian a posibilidades que ellos podrían hacerlo. Es bonito un paciente que tengo adulto, un estudiante que le dije, mira, tienes un TDAH porque en clase te he visto que estás, que no. Le puse vino a consulta, le evalué, le puse la medicación y dice, doctora, ¿es posible que hasta vea mejor? Entonces, en el fondo, dice, es que estoy prestando atención a detalles, cosa que antes era incapaz, ¿no? Entonces, por eso tratar el TDAH mejora otras cosas. Por ejemplo, hay niños con TDAH que tienen disgrafía, que le das la medicación para el TDAH, como son más capaces, persiste en el tiempo y mejora otras patologías también, ¿no? Va mejorando en todas las áreas. El riesgo de no tratar es exponerle a un riesgo en la adolescencia que va a complicar la vida, porque tienen mucho más riesgo un TDAH sin tratar, de baja autoestima, de meterse en drogas, de hacer cosas por impulso, por ganarse el aprecio de los demás porque ellos no se quieren a sí mismos. Entonces, se va complicando todo mucho más y a veces nos vienen a la psiquiatría con problemas muy gordos cuando el problema se habría tratado. Si se hubiera tratado a tiempo, habríamos evitado comorbilidades, que se llama a lo que es patologías que se van dando por complicación, ¿no? Entonces, mejoran un 40% en la vida adulta, una vez han madurado, se les puede dar el alta. Un 60% vamos a ver si a lo mejor la medicación la necesitan solo para trabajar o para más áreas de su vida, porque si no es incompatible con la convivencia por el caos que les lleva el TDAH en sí.
Claro. También en este momento mucha gente puede estar viendo este coloquio que estamos haciendo y plantearse no solo la posibilidad de que sus hijos o sus hijas padezcan el trastorno, sino ahora tenemos muchos medios, tenemos médicos muy expertos y muy especialistas, como es el caso de ustedes dos, pero seguramente hace 40 años o 50 años no había una atención y un diagnóstico tan bueno como el que hay hoy en día. Hay personas que pueden decir, puede ser que lo que a mí me ocurre tenga que ver con que yo he tenido un TDAH cuando yo era pequeño. Esa persona puede tener también formas de mejorar, aunque no lo pillemos, entre comillas, a tiempo. Desde luego, yo creo que sí, Pilar, porque además es que en vosotros es muy común los diagnósticos a raíz del hijo, ¿no? Y que terminas diagnosticando al padre, a la madre, claro, al abuelo, además tiene un componente aunque sea genético, de forma ¿no? indirecta, efectivamente. Yo creo que eso es algo muy común y además que el adulto al que se le pone la medicación pues igualmente le cambia también la vida o se establecen otra serie de estrategias si es que las necesita, pero de eso Pilar pues ve muchísimo más, ¿no? Es muy común, ¿no? que un niño que viene por un problema conductual, que hay problema detrás, un TDAH, los padres vas identificando, y yo animo a los padres, a ver, el TDAH es genético, se dice que run in families, ¿no? Viene de las familias, y no es por ti, es por tu hermano, sí. Entonces enseguida vas preguntando, y el hermano que tiene adicciones, o el hermano que tiene TDAH, o mi abuela que era mi madre que era hiperactiva, o mi padre que tal, ¿no? Entonces vas identificando y entonces es verdad que el TDAH en sus distintas formas puede darse en la misma familia. Un niño hiperactivo impulsivo, luego los padres me dicen, por favor, Pilar, puedes ver al siguiente que este es de los inatentos, no se entera de nada, ¿no? Entonces vas viendo que está en la familia y lo importante es identificarlo a tiempo, ayudarlos a tiempo y que vayan madurando. Y muchos les damos el alta después y es una gozada. Hay otros que han querido dar su cerebro a la ciencia porque les cambió la vida, ¿no? Tengo uno que estudió primero Derecho con su madre al lado. Y vamos, le expulsaron del colegio mayor donde estaba, un desastre, le cambió la vida y ahora es en una de las Big Four, pues hizo un máster y se quedó el número 1, ¿no? Entonces le cambió la vida. Vamos, que en definitiva que al final da igual, no da igual, pero de alguna manera en el momento en el que detectamos que podemos estar padeciendo este trastorno, lo mejor es acudir a un especialista, no, porque da igual en la fase en la que nos encontremos, siempre va a ser mejor que comencemos a dar pasos para tratarlo, que simplemente quedarnos con el, bueno, yo es que cuando era más pequeño no existía, siempre va a hacer que mejore nuestra vida, además en cosas del día a día, ¿no? En la vida cotidiana. Y ya para finalizar, porque creo que es un tema en el que podríamos estar hablando, no sé si 10 o 12 horas, pero llevamos ya 45 minutos, me gustaría que cada uno de vosotros pues diera un mensaje de por qué es importante acudir a un profesional, ¿no? a un centro especializado o alguien que nos pudiera un poco aconsejar o orientar en esto. Pues yo creo que al final en este mundo de hoy pues tenemos todos los recursos sanitarios posibles para poder hacer frente a cualquier problema de salud. Yo muchas veces les digo a los padres que cuando tienen tantas dudas acerca del tratamiento o acerca de pues, realizar un seguimiento estricto desde el punto de vista médico o incluso a veces es a partir de los dos departamentos, psiquiatría y neuropediatría, yo muchas veces les digo que por qué van a asumir, ¿no?, el cargo de conciencia, de no poner en manos de su hijo aquello que está perfectamente estudiado, validado, de tratamientos que son lo suficientemente seguros y que te cambian la vida y que te llevan a ser tú, porque realmente eres la persona que tenías que ser. ¿Por qué van a tomar esa decisión y por qué no se dejan llevar, ¿no?, por las manos de los médicos, de los especialistas, de los expertos que realmente están para ayudarles? No tiene ningún sentido que el vecino pues, se trate y sea un niño funcional y sin embargo por miedo, por el que dirán, pues no lo tratemos. Entonces el mensaje es que hay que hacerlo cuando toca, tenemos que ser lo suficientemente maduros para asumir que la vida no es un camino de rosas, pero que se trata de un trastorno perfectamente estudiado con largos años de seguimiento por parte de la medicina, y creo que tenemos que ponernos a ello y que no está justificado cualquier otro tipo de recurso para evadir pues este tema, ¿no? Doctor Castro. A ver, yo diría a los padres que si hay un problema, tapar el problema no sirve de nada, o incluso dejar que se resuelva solo, ¿no? El tiempo parece que lo cura todo, pero no lo cura todo, ¿no? Esto es solo el buen vino. Pero si hay un problema hay que
identificarlo, ver cuál es la causa, ir al origen y tratarlo sin miedo. O sea, hay que formarse. La medicación, lo bueno, o sea, el tratamiento del TDAH cada vez se conoce más. Es un tratamiento seguro de más de 50 años de... Bueno, estamos ya en el 24, pues 70, ¿no? Que no hay que tener miedo, hay que poner cabeza, hay que resolver las cosas a tiempo y que es un tratamiento seguro y el TDAH puede llegar a curarse. O sea que lo importante es afrontarlo a tiempo y sin miedo. Nos quedamos con ese mensaje. El hecho de que haya más diagnósticos no es negativo, todo lo contrario. Más diagnósticos implica que más gente va a poder ponerse con un tratamiento adecuado y poder conseguir ser uno mismo, que es lo que me he quedado del discurso que ha dado el doctor Vieco. Y bueno, hasta aquí el Kung Healthy Forum de hoy. Espero que haya sido interesante. Desde luego el debate daba para muchísimo tiempo. Aquí tenemos que cortar, pero bueno, seguramente tanto el doctor Vieco como la doctora Castro en alguna otra ocasión podrán atendernos y responder a más preguntas sobre este tema que ya les decíamos que cada vez tiene una atención mayor porque cada vez hay más diagnósticos y hay mejores profesionales como los que hemos traído aquí para diagnosticarlo. Muchas gracias. Muchas gracias.